Gracias a Jason Maldonado desde San Pedro Sula con este informe. Muchos cuestionamientos se han hecho a la ejecución presupuestaria por parte de las instituciones que participan de la emergencia sanitaria. Incluso se ha cuestionado que hay compras de televisores que en una emergencia no son tan necesarios, o por lo menos no son tan justificables, al igual que percoladoras de hasta 4.000 empiras. Incluso desde el Foro Social de la Deuda Externa se ha cuestionado que el total ejecutado no corresponde con la sumatoria de lo que se ha publicado en el portal de transparencia de la Secretaría de Finanzas. Para aclarar estas dudas y para solventar algunas, hemos contactado esta tarde a la señora secretaria de Estado en los despachos de Finanzas, la licenciada Rocío Isabel Tábora. Junto con nosotros también está por parte del Foro Social de la Deuda Externa don Ismael Cepeda. Entre el Foro Social de la Deuda Externa, FOSDE ha hecho algunos cuestionamientos también a el portal de transparencia de la Secretaría de Finanzas. Ya vamos a ver en pantalla, señora ministra, don Ismael Cepeda, es un gusto saludarlos. Inicialmente con usted, señora ministra Rocío Isabel Tábora, estos cuestionamientos que se hacen al portal de transparencia, se están subiendo, entiendo, cantidades, pero ¿qué proceso están siguiendo para documentar los gastos y si los mismos son considerados gastos prioritarios? Licenciado Tábora, qué gusto saludarla. Muchas gracias, un gusto, y a Ismael también un saludo, y ahí a Cindy también. En efecto, nosotros en la Secretaría de Finanzas desde el inicio hicimos un portal específico en nuestro portal de transparencia en relación a los recursos que íbamos a usar en el marco de la pandemia del COVID-19. Entonces, lo que hemos hecho pues es poner a disposición de la ciudadanía la información de los recursos que hemos programado para esta pandemia de momento, y la ejecución de 2.195 millones de lempiras, que es lo que está ejecutado a la fecha. Y les hemos pedido a las instituciones que hagan un detalle de en qué lo están usando, y es lo que hemos subido a la página, justamente para que sea visto, para que sea objeto de veeduría ciudadana, para que la gente pregunte, que la gente reaccione. Igual publicamos las transferencias a las municipalidades, las transferencias especiales en el marco de Honduras Solidaria para el tema de alimentos, para que justamente la ciudadanía a nivel local fuera a verificar que ese recurso llegaba, porque esa es la herramienta que nosotros tenemos. Luego, el Tribunal Superior de Cuentas también ha emitido sendas circulares, no sé si han sido totalmente circuladas, para la exigencia de liquidación de fondos y criterios para esto. Y el Instituto de Acceso a la Información también está trabajando con los ejecutores para que cumplan, según la ley, a especificar en qué se está gastando y el sistema de compras y los proveedores, porque la ley del IAP, esa potestad es ya de los ejecutores. Sin embargo, en el marco de diferentes reacciones, que a mí me parecen bien, porque para eso publicamos los datos, para que la gente conozca, para que la gente retroalimente. En ese sentido, a raíz de esas reacciones, hoy Inves H, que es uno de los ejecutores más grandes durante la pandemia, publicó un comunicado de donde están haciendo las compras, de cuál es el proceso, de los hospitales, de los respiradores y otros insumos biomédicos que Inves está encargado de comprar. También tengo entendido que muy pronto el ministro de Copeco también tiene que responder a esas dudas que han sido planteadas sobre los precios de los televisores, de las cafeteras. Él va a reaccionar sobre eso. Y eso es justamente, Aldo, Ismael, que funcione todo el sistema y que todos seamos veedores. Le consultaba porque hemos visto en el portal que se compraron televisores, que se compraron percoladoras. La percoladora de 4.000 empiras sorprendió en realidad el costo de una percoladora de 4.000 empiras, que creo que no debería de pasar de 1.200, pero la pregunta es concreta, señora ministra. ¿No sería mejor que publicaran dónde lo compraron, a qué costo lo compraron y si se cotizó en otros lugares? Tal vez podemos poner la imagen, 37 y de 39 pulgadas. No sé en realidad cuál es la función de estos televisores. El material de aseo, no hay precio unitario ni hay precio total.
En realidad, si usted me diera a mí un fondo de 1000 empiras para ejecutar y yo solo le digo que gasté 100 en una cosa, 200 en otra y 300 en otra, seguramente usted me preguntará, ¿y las facturas? ¿Y los documentos de respaldo? Eso es lo que creo que quiere saber la gente, ministra. No, es correcto. O sea y me encanta ver la información publicada por nosotros en la Secretaría de Finanzas, porque de eso se trata. Este es parte del proceso orientado a la transparencia y la prevención también de actos no correctos en el manejo de los recursos. Nosotros publicamos lo que transferimos y este listado que usted ha presentado ahí. Pero ahora viene el papel, según la ley, de los ejecutores de justamente publicar lo que usted está diciendo, y ellos están trabajando en eso y también tienen que salir a aclarar, ¿verdad? El tema de los televisores y las cafeteras. Yo misma le he pedido al ministro Rubí, cuando mandó esta información, también que explicara, ¿verdad? Yo no voy a transmitir lo que él me dijo porque sé que en un rato él, al igual que Inves, sacará un comunicado o dará explicaciones sobre eso. De eso se trata justamente. También, no solamente le estamos pidiendo eso que usted dice, sino también un cuadro de salida, a dónde y a quién se entrega. Correcto. ¿Verdad? Si Inves H compró 10 hospitales de emergencia, tiene que definir por dónde vienen, porque también hay que entender, el tráfico aéreo está complicadísimo para traer los insumos requeridos. Pero Inves está, por ejemplo, comunicando, ¿verdad?, de dónde vienen los aviones, por dónde vienen, y nosotros les hemos pedido un cuadro de salida, a quién entregan y cuál es el uso de lo que están comprando. Y ya sobre ese caso específico que usted plantea de las cafeteras y los televisores, bueno, el ejecutor que dé las explicaciones correspondientes y que la ciudadanía está requiriendo. Sí, porque son en realidad insumos no necesarios, por lo menos en una emergencia, de acuerdo a la lógica. Don Ismael Cepeda, gracias por estar con nosotros. Lo escucha atentamente también sus observaciones la señora secretaria de Finanzas. Muy buenas noches. Sin duda no puedo comenzar con esta entrevista sin felicitar sin duda a la Secretaría de Finanzas, porque de manera proactiva desde los principios de la transparencia montaron este portal donde no solo la sociedad civil organizada, sino cualquier ciudadano pueda abocarse a la información y pueda ver por lo menos algunos aspectos de las compras que se están realizando, ya sea por institución, ya sea el concepto, el precio unitario y el total de lo que se está comprando. Entonces es un paso muy importante. Sin embargo, como una organización de sociedad civil, o es más, como cualquier ciudadano que puede intentar buscar la información y poder hacer ciertos análisis, comenzamos a hacer el ejercicio que desde hoy mismo comenzó a interpelar al comisionado Lisandro Rosales el día de ayer, y esto nos hizo pues abocarnos a esa información y encontrar que para nosotros esas anomalías, no solo la parte del costo, la sobrevaloración, porque es evidente, porque existe en precios de mercado o en una tienda comercial el precio donde se denota la sobrevaloración de estos productos, y estamos intentando hacer de diferentes insumos, es decir, no solo es una percoladora, no solo es un televisor, sino también los dispensadores de agua, por ejemplo, que compraron alrededor de 5.000 lempiras, cuando a precios de mercado en una tienda comercial no llega ni siquiera a 3.000 lempiras y compraron 12. Lo bueno es que tenemos la anuencia de la Secretaría de Finanzas, que va a obligar, porque eso es lo que necesitamos, que las secretarías e instituciones que ejecutaron estos recursos no solo den la justificación, sino todo la información necesaria, porque necesitamos, por ejemplo, las especificidades de esos productos, porque el ejemplo que salió en las redes es de la percoladora, agarré el más caro,
pero qué tal que hayan comprado el más barato de esas cafeteras de 300 lempiras y las compraron a 4.000. Entonces, las especificidades de cada productos son necesarias. Y el segundo lugar, pues quiénes son los proveedores, porque también habría que deducir responsabilidades, no solo del corrupto, sino del corruptor. Y el tercer gran elemento que también ha mencionado la secretaria de Finanzas y que lo vemos a bien es que es necesario tener la ruta hacia dónde han ido todos estos insumos, porque puede disminuir la percepción de la corrupción de la ciudadanía si sabemos dónde están, por ejemplo, esas camillas, dónde están los hospitales, dónde están los materiales de las mascarillas, guantes, quiénes lo recibieron, quiénes lo están utilizando, y eso tiene que existir todo el procedimiento de la gestión pública vista en esos informes, porque quien recibió los insumos, por ejemplo, las mascarillas, tienen que ser los directores de los hospitales y después de las unidades ejecutoras, y todos esos elementos sin duda son necesarios cuando presenten los informes y que como ciudadano y como organización de sociedad civil, como lo es el FOSDE, esperamos que sin duda salgan lo más pronto posible, porque la información también tiene que ser oportuna. Sí, y adicional a lo que decía don Ismael, señora ministra, se está averiguando a quién le compraron esto y si se, por ejemplo, en el caso del hospital móvil, que habrá que explicar bien qué es un hospital móvil también de repente, quién lo está importando también, quién lo está trayendo al país. Exacto, los ejecutores van a publicar en la otra parte de la información que en la CEFIN publicamos, ya indicando la lista de proveedores, ¿verdad? A los quienes con quienes se está adquiriendo esos bienes. Eso es lo que ellos están trabajando ahora. Déjeme decir que el peso más fuerte de la inversión está en InvestH, que es una institución muy fuerte, era lo que era antes la cuenta del milenio, y tiene un esquema incluso de gobernanza que rinde cuentas a sociedad civil. Incluso el CNA está en el consejo directivo de Invest, ¿verdad? Y también estamos varios ministros. Entonces, y ellos tienen un esquema, una unidad de compras y contrataciones muy fuerte. El día de hoy sacaron un comunicado y pronto van a estar informando con mayor detalle sobre las adquisiciones. Valdría la pena. Para no perdernos, digamos, tratar de verlo completo. Y sí, hay una cafetera que hay dudas y el ministro Rubí va a salir a explicar sobre eso y sobre los televisores, pero esto va más allá de las cafeteras. Este es un proceso grande que va desde los test, las camas, las unidades de cuidado intensivo y lamentablemente hasta las fosas y el proceso para despedir a nuestros difuntos en esta guerra contra la pandemia. Ministra, entonces hay que ver todo el proceso, no quedarnos solo con la cafetera, que yo espero que el ministro Rubí salga dentro de poco explicando. Bueno, no, el caso de la cafetera solo es por llama la atención una cafetera en medio de una emergencia sanitaria, pero por ejemplo se está cotizando mascarillas que en el mercado se dijo costaban 160, se están ubicando a 190 lempiras. ¿A qué rapidez, a qué brevedad el país podrá tener la información de a quién le compraron y quién lo recibió? Porque le pongo un caso. Los médicos de San Pedro Sula dicen que no les han entregado absolutamente mayor insumo, a pesar de que se dice que se están comprando. En ese nivel de emergencia estamos. Si no hay respuestas concretas en este momento, se va a seguir gastando dinero y las dudas van a seguir creciendo. No, esta misma semana las instituciones tienen que presentar esa información. Lo que están haciendo, bajo la presión nuestra, bajo la presión del Tribunal Superior de Cuentas, bajo la presión del señor presidente de la República, es por mientras sacar esos comunicados explicando, pero la obligación según la ley es que publiquen eso de manera detallada y están trabajando fuertemente en eso. Y pues yo espero que muy pronto, no tiene que ser en esta semana, que se publiquen esos datos específicos, ¿verdad? Esa es la ruta que tenemos. Tenemos una fuerte coordinación con el Tribunal Superior de Cuentas.
con el FONAC también, y como le digo, dentro del INVES, que tiene un organismo de gobernanza mucho más amplio, donde no solo está FONAC, está el CNA, sí, y estamos diferentes instituciones del gobierno. Cifra concreta, llevamos ejecutado, según lo que dice la página de finanzas, 2.195 millones. ¿Cuánto es el monto total para la emergencia? Mire, eso es un tema que estamos actualizando. Justamente antes que usted me contactara, estábamos terminando una sesión con el doctor Ricardo Hausmann y con el presidente de la República y otros miembros del gabinete, porque el equipo del doctor Hausmann, que usted sabe que es un prestigiado economista, nos está asesorando justamente en ese plan de financiamiento. Y él, por ejemplo, nos decía, el pico, si es cierto, ustedes de la pandemia le esperan entre mayo a junio, tienen que presupuestar que ese pico puede volver, ¿verdad? Entonces, estamos ahí haciendo las predicciones estadísticas de la pandemia y en base a eso asegurando un financiamiento para la etapa de emergencia y un financiamiento para la reactivación económica. Entonces, solo de la emergencia, inicialmente teníamos un presupuesto de 4.500, estamos terminando de actualizar según estas orientaciones de nuestros asesores y creo que va a ser mucho más que eso. No le puedo dar el dato ahorita, Aldo, pero le prometo, yo ya mañana voy a tener este dato más actualizado que los 4.500 o 4.700 que habíamos inicialmente calculado, e inmediatamente pues yo lo voy a subir a la página y también pues lo haré conocer por los medios, se lo voy a mandar por WhatsApp a usted o por correo esa información, pero estamos trabajando en asegurar y seguramente eso va a ser, la necesidad es más que los 4.500, 700 hemos utilizado. Ahora, muy importante, y yo eso sí lo quiero dejar muy claro, no es que estamos bañados en dinero por lo del COVID-19. Hasta ahorita, esos 2.195, que por cierto, Ismael, yo le dije a Cafati, él no terminó de sumar bien, ¿verdad? No son, él solo sumó parte de los bienes, pero los ejecutados son 2.195, son fondos propios, reorientados bajo una autorización que se nos dio para poder trabajar con las instituciones con medidas de contención, de ahorro y priorización de esto. Tenemos proyectos en proceso, sí, de fondos externos, pero esos van a ser efectivos casi a finales de mayo o junio. De momento estamos trabajando con puros fondos nacionales, producto de medidas de contención, de austeridad y de orientación del gasto para las prioridades de la pandemia. Don Ismael Cepeda. Bueno, sin duda lo necesario es que podamos observar la cantidad de recursos, porque también cuando se habla de miles de millones tienen que verse en la economía, tiene que verse en insumos, materiales, equipos. Si, por ejemplo, hay más de 560 ventiladores que se compraron según el portal de transparencia de COVID, ese fin, tienen que observarse, porque si antes estábamos en la advertencia de que no había ni siquiera 100 ventiladores mecánicos para la atención del COVID, ahora en estos momentos que tenemos estos ventiladores comprados, en los 390 o los casi 400 casos que tenemos, pues se podría, por decir, atender inmediatamente. Por eso el énfasis de que estos recursos que supuestamente están ejecutados tienen que verse en los hospitales, tienen que verse en la atención, y que posiblemente si no tenemos esa transparencia debida, y como lo he mencionado, se levanta la percepción de la corrupción, no solo que es mentira la compra de esos insumos porque no se ven, sino también que se compraron pero han sido desviados para algún tipo de, no sé, casas particulares o la misma atención de algunos funcionarios o de los que están alrededor de ellos, entonces, o de los familiares, porque hasta se ha escuchado denuncias, por ejemplo, de esposas de gobernadores que andan vendiendo los materiales
que ha donado, por ejemplo, algunos organismos. Entonces, esto va más allá también tienen que observarse en la atención médica, porque si han sido directamente al combate del COVID, se tienen que sentir, vamos a decirlo de alguna manera más popular. Pero también recordemos que no solo son estos recursos que se van a ejecutar, sino que durante el proceso, antes, durante y después, se han aprobado más de 90.000 millones de lempiras. Si ustedes recuerdan, la Ley de Aceleración Económica y Combate de COVID aprobó alrededor de 11.000 millones, se aprobaron un endeudamiento por encima de 2.500 millones de dólares en la última sesión del Congreso. Claro, este dinero es virtual, pero está aprobado y más de algún momento va a llegar esos recursos. Y sumemos los 110 que se aprobaron sin tener el primer caso, después 500 millones que se le dieron a Copeco cuando ya se declaró el primer caso, y usted comienza a sumar, por ejemplo, lo que va a dar el Fondo Monetario Internacional, lo que va a dar Banco Mundial, lo que va a dar el BCE, lo que va a dar el BID, todo eso suma una enorme cantidad de recursos que cuando ya comienza a ingresar a las arcas del Estado, pues tenemos que saber dónde van a ser, y ahí se tiene que ampliar más la transparencia, la veeduría ciudadana y la rendición de cuentas de las instituciones públicas. Sí, bien, voy concluyendo porque el tiempo nos come, pero ministra, le lanzamos el reto y las conclusiones suyas a lo que decía don Ismael Cepeda también. Le lanzo el reto, ministra. ¿Se puede en una cadena nacional presentar a quién le compraron, cuánto costaron y a quién se lo entregaron? Bueno, vamos a ver si amerita eso. Yo espero que... Yo creo que sí lo amerita. En aras de la transparencia, valdría la pena que en cadena le explicaran al país a quién le compraron. Una cafetera, por Dios. Yo creo que aquí hay un proceso más integral y yo solo quiero concluir dos cosas, Aldo, si me lo permite. Sí. Primero, Ismael lo ha dicho, ese dinero es virtual, es una aprobación, pero yo tengo que salir a buscar esos recursos como ministra de Finanzas. Y no voy a usar muy responsablemente esa autorización del Congreso. Y ustedes van a ver en la página qué es lo que estamos realmente contratando, quién lo va a ejecutar también. Y esa unidad ejecutora, como manda la ley, tendrá la obligación de presentar y rendir cuentas. Y lo otro, que el sistema anticorrupción es un sistema, es decir, yo publico la información para que la gente le dé veeduría, y esa es la instrucción que tengo del presidente de la República. Entonces, yo publico eso, pero también si acuérdense que está el Tribunal Superior de Cuentas y luego está el Ministerio Público también, donde hemos apoyado al Ministerio Público para que fortalezca justamente el área de anticorrupción. Entonces el sistema funciona así, ¿verdad? Transparencia la información, las unidades ejecutoras rinden cuentas según la ley del IAP, y luego pues está el Tribunal Superior de Cuentas que está haciendo un seguimiento novedoso, innovador con auditoría, y por último pues está el Ministerio Público para poder legalmente pues mediante una comprobación de los hechos pues actuar ya a nivel legal. Gracias, ministra. Gracias, Ismael, y ojalá que lo amerite en efecto para una cadena por la transparencia con el manejo de los recursos. Lo vamos a proponer al Ministerio de Estrategia y Comunicaciones, no lo dude, Aldo, lo vamos a proponer, lo que yo no tengo, tengo que pedir al Ministerio de Estrategia, y ellos están, mire, la ministra de Estrategia y Comunicaciones, María Andrea, ha conformado ya un equipo solo para dar seguimiento a estos temas y fortalecer la comunicación en materia de transparencia y anticorrupción. Gracias, ministra. Gracias, Ismael. Es un gusto saludar con ustedes y platicar con ustedes sobre este tema que es importante, al cual le daremos seguimiento. Cindy, continuamos con más.